Corbin, Kentucky. Año 1955. El aire huele a humedad y a fracaso. Harlan Sanders tiene 65 años. La mayoría de los hombres a esta edad están pensando en mecerse en el porche y ver atardecer. Pero Harlan no. Él está sentado en el borde de una cama deshecha, sosteniendo un papel que tiembla entre sus manos manchadas de grasa. Es un cheque de la Seguridad Social. $105. Ese es el precio que el gobierno le ha puesto a toda una vida de trabajo. $105 para sobrevivir el resto de sus días. No es una jubilación, es una sentencia. En ese momento, Harlan no ve un futuro, ve un abismo. Siente que la vida, simplemente, se ha reído de él. La leyenda cuenta que caminó hacia el bosque detrás de su casa, que se sentó bajo un árbol con una libreta y un lápiz, decidido a escribir su testamento. Pero, ¿qué podía dejar? ¿Deudas? ¿Un motel en quiebra porque construyeron una carretera nueva que desviaba todo el tráfico? Harlan empezó a escribir, no sobre lo que tenía, sino sobre lo que debería haber hecho. Y mientras el grafito rasgaba el papel, la tristeza se transformó en algo más peligroso, algo más caliente, la ira, una furia volcánica contra la mediocridad. Se dio cuenta de que aún no había cocinado su mejor plato. La muerte tendría que esperar, porque el hambre de gloria era más fuerte. Para entender por qué ese anciano se negó a rendirse, tenemos que rebobinar la cinta, mucho antes de las canas y el traje blanco. Tenemos que ir a 1896, a una granja pobre en Henryville, Indiana. Harlan nació en un mundo duro, pero su mundo se rompió definitivamente cuando tenía solo 6 años. Su padre, un hombre robusto y cariñoso, llegó a casa con fiebre un día y murió poco después. En ese ataúd no solo enterraron a su padre, enterraron la infancia de Harlan. Su madre tuvo que irse a trabajar a una fábrica de conservas pelando tomates todo el día para no morir de hambre. Y Harlan, con 6 años, se quedó a cargo de sus hermanos pequeños. Imaginen eso. Mientras otros niños jugaban a las canicas, él aprendía a despellejar animales, a encender estufas de leña y, sobre todo, a cocinar. Ahí, entre ollas abolladas y verduras baratas, nació su talento. No por pasión, sino por supervivencia. Si la comida salía mal, sus hermanos no comían. La excelencia no era una opción, era una obligación vital. Pero la tragedia tiene capas. Su madre se volvió a casar, y el padrastro no quería a Harlan. Los golpes empezaron a ser parte de la rutina. Un día, una patada. Otro día, un insulto que dolía más que el golpe. A los 12 años, Harlan tomó su primera decisión radical. Harto de la violencia, metió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela y huyó de casa. Un niño de 12 años, solo, en la América profunda de principios del siglo XX. Sin dinero, sin educación y con una sola certeza: nadie iba a venir a salvarlo. Los siguientes años fueron un torbellino de caos. Harlan no encontraba su lugar en el mundo. Mintió sobre su edad para alistarse en el ejército y fue enviado a Cuba, donde cuidó mulas entre el barro y la disentería. Fue despedido con deshonor. Volvió y probó de todo. Fue bombero de ferrocarril, vendedor de seguros, operador de botes de vapor, granjero, herrero. Fracasaba, una y otra vez. O lo despedían por su temperamento explosivo, o el negocio se hundía. Parecía que el destino le estaba gritando que se rindiera. Pero Harlan tenía algo dentro, una especie de fuego que se alimentaba del rechazo. Hasta que llegó a los 40 años. 40. La mitad de su vida ya se había ido en fracasos. Consiguió la concesión de una gasolinera Shell en una carretera polvorienta de Kentucky. No tenía restaurante. Tenía una mesa de comedor propia y 6 sillas. Y tenía hambre. Empezó a cocinar para los viajeros hambrientos que paraban a repostar. Pollo frito en sartén de hierro, jamón de campo. Parecía que, por fin, la vida le daba un respiro.
Los clientes volvían. El dinero entraba. Pero Harlan no sabía que el destino es un tramposo. Justo cuando pensaba que había encontrado su lugar, al otro lado de la calle, un rival comercial pintaba un cartel y cargaba una pistola. La guerra por el pollo frito estaba a punto de teñirse de rojo sangre. Corbin, Kentucky. Años 30. Olviden al anciano sonriente. El Harlan Sanders de 40 años era una bestia competitiva. Su gasolinera Shell iba viento en popa, pero tenía un problema. Matt Stewart. Stewart operaba una gasolinera Standard Oil calle abajo. Odiaba a Sanders. Lo odiaba tanto que, por las noches, salía a pintarrajear los carteles publicitarios que Harlan colocaba en la carretera. Harlan los volvía a pintar. Stewart los volvía a tapar. Era una guerra silenciosa, infantil, hasta que dejó de serlo. Una mañana, Harlan recibió el aviso. Stewart está pintando sobre tu cartel otra vez. Harlan no llamó a la policía. Agarró a 2 gerentes de Shell, Robert Gibson y otro colega. Cargaron sus armas y se subieron al coche. No iban a dialogar. Iban a marcar territorio. Llegaron derrapando. Harlan saltó del coche gritando: «¡Bájate de esa maldita escalera!». Stewart no bajó. En su lugar, soltó el pincel, sacó una pistola y abrió fuego sin dudar. El caos estalló en segundos. El primer disparo no le dio a Sanders, pero alcanzó de lleno a Robert Gibson, el gerente de Shell. Gibson cayó muerto al instante, con el pecho destrozado. El mundo se detuvo, pero Harlan no huyó. En medio de los gritos y la pólvora, agarró el arma de su compañero caído y devolvió el fuego. ¡Bang! ¡Bang! Una bala impactó en el hombro de Stewart, haciéndole caer de la escalera entre alaridos de dolor. El silencio que sigue a un tiroteo es el sonido más fuerte del mundo. Gibson estaba muerto. Stewart, herido y arrestado. Harlan, milagrosamente ileso. Stewart fue condenado a 18 años de prisión por asesinato. Y Harlan quedó libre de cargos por defensa propia. Con su rival fuera del mapa, Sanders se convirtió en el rey de la carretera. No había competencia. Pero algo cambió en él. Había visto la muerte a los ojos otra vez. Entendió que la vida es frágil y que el éxito hay que arrancárselo al destino, aunque sea a balazos. El negocio explotó. Sanders Court and Café. 142 asientos. La gente no venía solo por la gasolina, venía por su pollo. Su fama creció tanto que el gobernador de Kentucky le otorgó el título honorífico de coronel en 1935. Ya no era un granjero fracasado, era el coronel. Empezó a usar el traje blanco para ocultar las manchas de harina y porque le daba un aire de distinción sureña. Parecía que había ganado. Tenía dinero, respeto y el mejor restaurante del estado. Pero Harlan tenía un defecto trágico, su temperamento. En la cocina era un tirano. Si la salsa no era perfecta, tiraba las ollas al suelo. Perseguía la perfección con una obsesión enfermiza. Y entonces, como si Dios quisiera probar su resistencia una vez más, fuego. Era el Día de Acción de Gracias de 1939. Un incendio voraz consumió el restaurante y el motel. Todo. Las mesas, las sillas, la cocina donde había perfeccionado su receta secreta de 11 hierbas y especias. Todo reducido a carbón y humo negro. Harlan vio arder su imperio desde la acera. Otro hombre habría llorado. Otro hombre se habría retirado con el dinero del seguro. Pero Harlan no reconstruyó lo mismo. Lo hizo mejor. Y lo hizo más rápido. Fue en este renacer donde descubrió su verdadera arma secreta, la olla a presión. En esa época, freír pollo tomaba 30 minutos, demasiado lento para la comida rápida. Harlan modificó ingeniosamente unas ollas a presión diseñadas para verduras, arriesgándose a que le explotaran en la cara, para freír el pollo en 8 minutos manteniendo todo el jugo. Era una locura peligrosa, pero funcionó. El pollo era perfecto. El negocio volvió a crecer hasta tocar el cielo.
Harlan se sentía invencible. Tenía 60 años y era rico. No sabía que el golpe final, el que casi lo mata de verdad, estaba a punto de llegar en forma de una carretera interestatal. Año 1955. Un funcionario del gobierno llega con un plano enrollado bajo el brazo. «Lo siento, coronel», le dijeron. «La nueva Interestatal 75 va a pasar a 7 millas de aquí». 7 millas. Eso significaba que nadie, absolutamente nadie, volvería a pasar por delante de su restaurante. De la noche a la mañana, su negocio valía 0. Tuvo que subastarlo todo por una miseria para pagar deudas. Y así volvemos al principio. 65 años, sin negocio, sin casa, solo con un cheque de $105 y una receta en la cabeza. El imperio había caído. Ahora empezaba la verdadera odisea del mendigo. Imaginen esto. Es una noche helada de 1956. En el aparcamiento de una gasolinera oscura hay un Ford viejo aparcado. Dentro, un hombre de 66 años intenta dormir en el asiento trasero, encogido en posición fetal. Lleva puesto un traje blanco inmaculado, la única prenda decente que le queda. Se lo pone cada mañana como una armadura para fingir que sigue siendo alguien. Pero esa noche, Harlan Sanders no es un magnate. Es un vagabundo con una olla a presión en el maletero y bolsas de harina en el asiento del copiloto. Se despierta con dolor de espalda. Come un puñado de sobras frías de pollo que cocinó ayer como muestra y se prepara. Necesita gasolina. Y para conseguir gasolina, necesita vender. Su plan era una locura para la época. No quería vender su receta. Quería franquiciarla. La idea era simple. Él les enseñaba a cocinar el pollo, les daba la mezcla secreta de especias, y a cambio, el dueño del restaurante le pagaba 5 centavos por cada pollo vendido. 5 centavos. Parecía poco, pero Harlan sabía que las matemáticas de los peniques construyen imperios. El problema era que nadie más lo veía. Para los dueños de restaurantes, él era solo un viejo loco con un bigote extraño que intentaba decirles cómo llevar su negocio. Entraba en los restaurantes por la puerta trasera. Se presentaba. Ofrecía cocinar pollo gratis para los empleados. La respuesta habitual: «Lárgate, abuelo. No necesitamos tu pollo grasiento. Ya tenemos pollo en el menú». La humillación era diaria. Imaginen el orgullo de este hombre, que había sido el rey de Kentucky, teniendo que rogar por un rincón en una cocina ajena. Soportó burlas, risas a sus espaldas y portazos literales que le golpeaban la nariz. 1, 10, 100, 500. ¿Saben lo que se siente al ser rechazado 500 veces? La mayoría de nosotros nos rendiríamos al 10º intento. Harlan siguió. Conducía de pueblo en pueblo, durmiendo en el coche porque no podía pagar moteles. Se lavaba en los baños de las gasolineras. Soportó 2 años de esto. 2 años de vivir como un fantasma en las carreteras de América. La leyenda dice que escuchó la palabra no 1009 veces. 1.009 rechazos. 1.009 veces que el mundo le dijo, no vales nada. Pero él solo necesitaba un sí. Y entonces, el destino dejó de jugar. Harlan llegó a Salt Lake City, Utah. Entró en el restaurante Do Drop-In, propiedad de Pete Harman. Pete era un buen hombre, pero su negocio estaba estancado. Harlan, agotado, hizo su propuesta de siempre. «Déjame cocinarte este pollo. Si te gusta, hacemos negocios. Si no, me voy». Aquella noche, Harlan puso todo su dolor, toda su experiencia y toda su esperanza en esa freidora. El olor inundó el local. Era un aroma diferente, complejo, hogareño. Pete probó el pollo. Silencio. Dio otro mordisco. Ese sabor no era solo comida rápida, era confort. Pete salió al comedor y lo ofreció a sus clientes. Se agotó en horas. Esa misma noche, Pete Harman y Harlan Sanders se dieron la mano. Fue la primera franquicia oficial de Kentucky Fried Chicken. Pete incluso inventó el nombre esa noche,
y encargó el famoso cubo de cartón. Harlan tenía 67 años. Acababa de salir del desierto. Con el éxito de Pitt, el dominó cayó. De repente, todos querían lo que tenía el coronel. En 4 años, Sanders pasó de dormir en el coche a tener 600 franquicias. 600. A los 73 años, era multimillonario y un icono pop. Pero aquí viene la trampa del éxito. Harlan había creado un monstruo que crecía demasiado rápido. Tan rápido que ya no podía controlarlo. Y cuando las corporaciones de trajes grises llegaron con maletines llenos de millones para comprarle su alma, Harlan cometió el error del que se arrepentiría hasta el día de su muerte. Año 1963. El sueño americano se había cumplido. Harlan Sanders tenía 73 años y un imperio que se extendía de costa a costa. Pero el éxito tiene un sabor amargo cuando llega tan tarde. Harlan no era un CEO de escritorio, era un obseso del control. Visitaba las franquicias personalmente, conduciendo miles de kilómetros, probando la salsa con el dedo y gritando a los cocineros si estaba demasiado aguada. Su cuerpo, castigado por décadas de trabajo duro, empezaba a fallar. Dormía 4 horas. Tenía artritis. El imperio se había vuelto demasiado grande para un solo hombre, y mucho menos para un anciano que se negaba a soltar las riendas. Se sentía atrapado en su propio traje blanco. El olor a dinero atrae a los tiburones. Y a la puerta del coronel llegaron 2. Johnny Brown Jr., un abogado joven y carismático de 29 años, y Jack Massey, un financiero millonario. No venían a pedir una franquicia, venían a comprar el reino. La reunión fue tensa. Harlan odiaba a los hombres de negocios, los llamaba charlatanes de traje. Pero estos charlatanes sabían qué botón presionar. No le hablaron de dinero al principio. Le hablaron de legado. Le dijeron que si moría al mando, la empresa moriría con él. Le dijeron que ellos podían hacer que el coronel viviera para siempre. La oferta final llegó en 1964. $2 millones. Para nosotros hoy suena a poco por una multinacional, pero en ese entonces era una fortuna. Además, le ofrecían un salario vitalicio de $40,000 anuales. Y lo más importante, él seguiría siendo la imagen de la marca y el controlador de calidad. Harlan dudó. Dudó muchísimo. KFC era su hijo. Era la validación de que no era un fracasado. Venderlo se sentía como traicionar a ese niño de 6 años que aprendió a cocinar para sobrevivir. Consultó con su familia, miró sus manos temblorosas y finalmente el cansancio ganó a la soberbia. Firmó. En el momento en que la tinta tocó el papel, Harlan Sanders dejó de ser el dueño de su destino para convertirse en un empleado de su propia creación. Los nuevos dueños celebraron con champán. Harlan brindó, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. En el fondo, sentía un vacío en el estómago que ni todo el pollo frito del mundo podía llenar. Acababa de vender su nombre, su cara y su receta. ¿Qué le quedaba? Al principio, todo parecía ir bien. La empresa se hizo pública y las acciones se dispararon. Pero pronto, la realidad corporativa mostró sus colmillos. Los nuevos dueños querían eficiencia, velocidad, rentabilidad. Empezaron a cambiar las cosas. Pequeños detalles al principio, proveedores más baratos, tiempos de cocción estandarizados. Harlan, en su rol de asesor, protestaba, pero sus quejas ya no eran órdenes, eran sugerencias de un anciano adorable. Empezaron a tratarlo como a una mascota, no como al fundador. La gota que colmó el vaso fue la salsa, el gravy. Para Harlan, la salsa era sagrada, era alquimia. Requería tiempo y paciencia, pero la corporación decidió que era demasiado caro y complejo de hacer en cada tienda. Introdujeron una mezcla en polvo. Solo añade agua. Harlan probó la nueva salsa en una visita sorpresa a una franquicia. Su cara se transformó. No era ira, era dolor puro. Escupió la comida.
Gritó que aquello sabía a cola de empapelar paredes. Ese día, algo se rompió definitivamente. Harlan Sanders se dio cuenta de que había vendido su alma al diablo, y el diablo estaba cocinando mal. Pero el coronel no se iba a ir a casa a llorar sobre sus millones. Oh, no. A los 75 años, Harlan Sanders decidió hacer lo impensable, declarar la guerra a su propia compañía. Iba a usar su imagen y su voz para destruir la reputación de la nueva KFC desde dentro. Estaba a punto de abrir su propio restaurante rival, llamado La Cocina de la Señora Sanders. El conflicto legal más bizarro de la historia de la comida rápida estaba a punto de estallar. Imaginen a Ronald McDonald entrando en un McDonald's y gritando que las hamburguesas son basura. Eso es exactamente lo que pasó con KFC a finales de los 60. Harlan Sanders seguía en nómina. Su trabajo era viajar por el país, sonreír, hacerse fotos y promocionar la marca. Pero Harlan no sabía mentir. Si la comida era mala, lo decía. Y lo decía a gritos. La prensa lo seguía no para oírle elogiar el pollo, sino para ver qué atrocidad soltaba ese día. En una entrevista con el New York Times, soltó la bomba. Describió la nueva receta de la masa frita como una bola de masa maldita y a su querida salsa como agua sucia con sabor a engrudo. Los ejecutivos en las oficinas centrales se tiraban de los pelos. Su mejor activo de marketing se había convertido en su peor pesadilla de relaciones públicas. Pero no se limitaba a la prensa. Harlan hacía visitas sorpresa a las franquicias. Imaginen ser un gerente adolescente de un KFC en 1970. De repente, una limusina blanca se detiene. Baja el coronel real. Entra, ignora a la gente, va directo a la cocina, mete el dedo en la salsa, la prueba y tira la olla al suelo. «¡Esto es mierda para perros!», gritaba delante de los clientes aterrorizados. A veces, sacaba su propio bastón y golpeaba los carteles promocionales que no le gustaban. Era un acto de vandalismo corporativo ejecutado por el propio fundador. Era trágico y cómico a la vez. Luchaba por la calidad de la única forma que sabía, con violencia. Harto de ver cómo destruían su legado, Harlan decidió contraatacar donde más duele, la competencia. Abrió un nuevo restaurante, The Colonel's Lady, en honor a su esposa Claudia. Quería servir el pollo original, el de verdad, el que tardaba 30 minutos y tenía salsa auténtica. La corporación KFC entró en pánico. El hombre que salía en sus cubos estaba abriendo un restaurante rival usando su propia cara. Y así llegamos al momento más absurdo de esta historia. La corporación demandó al coronel. KFC demandó a Harlan Sanders por $22 millones. El argumento: ellos habían comprado su imagen. Su cara ya no era suya, era propiedad intelectual de la empresa. Harlan Sanders ya no tenía derecho a ser el coronel Sanders fuera de KFC. Harlan, furioso, los contrademandó por 122 millones también, alegando que estaban interfiriendo en su derecho a ganarse la vida. Era una guerra civil, padre contra hijo, creador contra creación. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero Harlan perdió la batalla moral. El acuerdo fue amargo. Recibió $1 millón más y la oportunidad de operar su restaurante, Claudia Sanders, pero con una condición estricta. No podía llamarlo KFC, ni usar su título de coronel, ni publicitarlo con su imagen. Había vendido su nombre tan profundamente que legalmente ya no le pertenecía. Incluso tuvo que aceptar dejar de criticar la comida de KFC en público a cambio de asesorar sobre la calidad. Lo silenciaron con dinero. Los últimos años de su vida se convirtieron en una extraña penitencia. Seguía viajando para la compañía que odiaba. Se ponía el traje blanco, sonreía para las cámaras, firmaba autógrafos en los cubos de pollo que contenían la comida que él despreciaba. La gente lo amaba. Lo veían como un abuelo entrañable. No sabían que bajo ese traje blanco había un hombre lleno de remordimientos,
atrapado en una jaula de oro que él mismo había construido. Se había convertido en la mascota de un sistema que priorizaba el beneficio sobre la excelencia. Justo lo que él siempre odió. 1980. La leucemia toca a su puerta. Harlan tiene 90 años. Está en un hospital de Louisville. Su cuerpo finalmente se rinde. Pero antes de irse, hace una última petición. No pide un cura. No pide a un abogado. Pide que le traigan su traje blanco. Quiere morir con las botas puestas. Pero hay una última ironía esperando en su funeral. Algo que demostraría que, al final, la marca se comió al hombre por completo. 16 de diciembre de 1980. El monitor cardíaco dibuja una línea plana. Harlan Sanders ha muerto a los 90 años. Pero incluso en la muerte, no le permitieron ser un simple anciano. No hubo pijama de hospital, ni sudario común. Fue amortajado con su traje blanco cruzado de lino pesado y su corbata de lazo negra. Fue su último acto de servicio, o quizás su condena final. Entró en el ataúd no como un padre o un esposo, sino como el logotipo corporativo. La línea entre la persona y el personaje se había borrado para siempre. Su cuerpo fue expuesto en la rotonda del Capitolio del estado de Kentucky, un honor reservado para gobernadores y héroes de guerra. Miles de personas hicieron cola. No venían a despedir a un magnate, venían a despedir a un amigo, a ese abuelo que les había dado de comer los domingos. Mientras la gente lloraba ante el ataúd, los ejecutivos de KFC calculaban el impacto en las acciones. El miedo era real. ¿Podía sobrevivir la marca sin el hombre? La respuesta, irónicamente, era que la marca ya era más fuerte que el hombre. Tras su muerte, ocurrió algo extraño. Harlan dejó de ser humano y se convirtió en deidad pop. En Japón, lanzaron estatuas de él al río Dotonbori para celebrar una victoria de béisbol, dando origen a la leyenda urbana de la maldición del coronel. En Navidad, millones de familias japonesas reservan su cubo de KFC con meses de antelación como si fuera una tradición religiosa. Su rostro apareció en videojuegos, en cómics, en el espacio. El hombre que durmió en un coche a los 65 años ahora era una de las caras más reconocibles del planeta Tierra, junto a Jesucristo y Mickey Mouse. Pero si quitamos el neón y el marketing, ¿qué queda? Queda la historia de un hombre que falló 1009 veces, un hombre que fue despedido de docenas de trabajos, que perdió a su hijo, que vio arder su negocio, que fue arruinado por una autopista. Harlan Sanders es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar, pero también es una advertencia sobre el precio de la ambición. Consiguió lo que quería, ser alguien, pero para ser eterno, tuvo que dejar de ser él mismo. Se dice que en sus últimos días, Harlan ya no hablaba de dinero, hablaba de la salsa, siempre la salsa. Su búsqueda de la perfección fue su bendición y su tortura. No lo hizo por los millones, lo hizo porque, para un niño que tuvo que cocinar para que sus hermanos no murieran de hambre, la comida no era un negocio. Era amor, era supervivencia. Y quizás, solo quizás, cada vez que alguien muerde esa receta original en cualquier rincón del mundo, ese niño de 6 años siente que por fin ha hecho un buen trabajo. 1009 veces le dijeron que no. Él solo necesitó un sí. Esta fue la trágica, violenta y extraordinaria vida del verdadero coronel Sanders. Descansa en paz, Harlan. La cocina está cerrada.